Tener las cosas ordenadas hace que uno quiera trabajar más. Esa al menos es la teoría y a mí me funciona. Yo si tengo todo por en medio no me concentro. Necesito tener orden y las cosas en su sitio. En este pequeño espacio a veces me es un poco difícil porque no tengo mucho lugar donde colocar cosas. Y hasta ahora me he ido apañando con organizadores de plástico del proveedor asiático, con tarrinas de estas de helado vacías que le voy robando a Lumi, expositores de DM para las pinturas, que no me caben todas y sigo teniendo en bandejas de plástico y en cajas. Me he hecho algunos organizadores de cartón o de cartón y poliestireno, como los vídeos de los organizadores que seguramente ya habréis visto, y si no os dejo las tarjetas por aquí, pero no me cabe todo. Y la palabra clave es optimización. Habrá cientos de soluciones caseras, de bricolaje y opciones comerciales. Yo me he puesto en contacto con los amiguetes de Frontier Board Gaming y han sido tan amables de enviarme unos muebles organizadores para probar su solución modular de estación de trabajo de escritorio. Así que mientras monto los módulos, os cuento mi experiencia con la organización de mi espacio de hobby, os hago un mini tour de la nueva organización y del glow up de mi setup. También os contaré cómo me concentro yo para trabajar, qué es lo que me funciona a mí y algunos tips o consejos de lo que a mí me funciona en mi espacio de trabajo. Hay gente que se regocija y se crece en medio del caos. Yo no puedo. De hecho, todo lo contrario. Cuando todo a mi alrededor está hecho un cisco, me cuesta mucho empezar. Y a veces incluso el desorden y el desastre es mental. Y es que es una cosa que se me hace un poco cuesta arriba. Y es un estado del que me cuesta salir y romper el bucle. Yo creo firmemente que si tienes las cosas ordenadas y al alcance, puedes ser mucho más eficiente a la hora de trabajar. Es mucho más fácil tener las cosas que usas con más frecuencia al alcance de la mano o a la vista. Si tengo que levantarme y dejar lo que estoy haciendo para estar 10 minutos buscando algo que quizás ni siquiera voy a encontrar, ya volví a perder la concentración. Ya he abandonado el espacio en el que me encontraba y de ese estado mental. Y ahora tengo que volver a lidiar con volver a ese estado, quizás teniendo que lidiar también con la frustración o la sensación de frustración por haber perdido el tiempo, por no haber encontrado lo que buscaba, por perder la concentración o todo a la vez. Evidentemente, tarde o temprano el escritorio va a volver a estar lleno de movidas. El suelo se va a llenar de polvo de lijar, de bolas de poliestireno y tendré múltiples cajas y contenedores abiertos a mi alrededor. Pero también entra dentro del ritual, digamos, el parar, recoger y ordenar tanto el escritorio, con la zona de trabajo, como tus ideas. Al igual que es importante tomar descansos. Una vez puesto el chip de trabajar, a mí no me cuesta entrar y salir de ese estado si es por elección propia. Ya sea para descansar los ojos, si estoy haciendo algo muy pequeño de detalles, o para estirar las piernas porque llevo mucho tiempo sentado y ya me duele la rodilla porque soy una persona mayor. Y a mí también muchas veces me pasa que cuando estoy mucho tiempo enganchado en la misma pieza o en la misma técnica o en el mismo proceso creativo, llega un momento que a lo mejor me estoy agobiando porque o no me sale o no encuentro la inspiración y es por estar mucho tiempo haciendo lo mismo. Entonces a mí sí que me sirve el descansar unos minutos, 5 o 10 minutos y digamos despejar la mente, y yo lo llamo vaciar el caché. Y como todos tenemos cosas que hacer, yo lo que hago es que esos descansos los aprovecho para intentar hacer lo que yo llamo algo útil, que no quedarme sentado mirando Instagram o un vídeo de YouTube o algo. Digamos hacer algo útil, porque en realidad lo que necesito es levantarme y hacer algo, mover el cuerpo. Yo qué sé, bajar a la Leia para que haga pipí, fregar las cosas del desayuno, ir preparando la comida, tender la lavadora. Estoy descansando, pero a la vez estoy aprovechando mi tiempo. También dependiendo del trabajo que estés haciendo, del proyecto que tengas entre manos, hay personas que no pueden ponerse películas o una serie o un podcast o algo porque les distrae. A mí, curiosamente, todo lo contrario. Sí que es verdad que tengo que buscar algo que no me distraiga. Es decir, no puedo ponerme cosas subtituladas porque entonces tengo que leer. No estoy concentrado en lo que tengo que estar. Entonces, a veces sí que es verdad que quiero ponerme cosas que requieren más atención del que yo le quiero prestar. Entonces ahí tenéis que buscar ese equilibrio. Vamos, que aquí cada mutante y cada mutanta se conoce a sí mismo y sabe ajustarse a eso como quiera o pueda. Curiosamente, con lo que no trabajo bien es con música de fondo. Siempre voy a dedicarle mucha atención a la música. O siempre acabo cantando,
moviéndome, claro, tampoco puedes estar pintando mientras te estás moviendo, te estás haciendo el bailecito. Entonces yo con música no me suelo poner. Sí, como he mencionado al principio, este vídeo está patrocinado por Frontier Wargaming, que tan amablemente han enviado esta maravilla de muebles para mi setup. Así que sí, puede que no sea totalmente imparcial. Quizás tenga un punto de vista un poco sesgado, pero a mí personalmente estos muebles me flipan. Voy a intentar no daros tremenda turra, pero os voy a contar un poquito, ¿vale? El Frontier Wargaming es una compañía letona con base en Riga, con lo cual pertenecen a la Unión Europea y no hay que pagar aduanas. Importante. Y sobre todo son famosos por sus maletines, que tienen desde un baúl tochísimo a un maletín, digamos, un poco más normal, a uno un poco más pequeño. También son completamente configurables y obviamente también tienen soluciones para escritorio. Algunos modelos vienen premontados, otros no, y las instrucciones están en su página web. Con cola blanca o cola de carpintero se montan perfectamente y bastante fácil, la verdad. Está todo fabricado en contrachapado de distintos grosores. Lo que es la base del mueble creo que tiene 6 milímetros de grosor. Los cajones son un poco más finos. Pues eso, que estos módulos necesitan montaje, pero están muy bien hechos. Las fabrican bajo pedido y ya te avisan desde la página que al usar contrachapado, aunque vienen barnizados, el color puede variar tanto de una pieza a otra como obviamente a la foto de la página web. Tienen bastantes configuraciones y módulos, como esto, pues, como el estante de pinturas, el expositor de pie, aunque yo he elegido la configuración que creo que mejor se adaptaba a mi espacio y necesidades. No nos engañemos, la opción más barata no es. Es una versión deluxe, es una versión premium de organizadores para el hobby. Y después de varios días usándolo, puedo decir que la calidad es muy buena. Maneras de organizar las pinturas hay muchísimas. Yo solía organizarlas por marcas y después de probar varias configuraciones e ideas me he dado cuenta que a mí lo que me funciona es organizarlas por color, independientemente de la marca. Sí que es verdad que tengo cierta obsesión por organizar cosas por colores, pero digamos que es una cosa que me tranquiliza y me da gustico visual. Y es una de las cosas que me ayuda a concentrarme. Y si las puedo organizar siguiendo un cierto orden lógico, un orden lógico en mi cabeza obviamente, mejor. Y mi orden lógico es, me gusta tener azules, verdes, amarillos, naranjas, rojo, magentas, violetas, púrpuras, rosas, blancos, tonos piel, arenas, grises y marrones ocres. Esto digamos que sería mi idea de paleta reducida que comentaba Lumi en el vídeo anterior. Estos muebles de Frontier Wargaming tienen muchas configuraciones, pero como el bote que yo más uso son los de tipo Vallejo, bueno, hay muchas marcas que usan este tipo de bote con este diámetro, pero para mí de toda la vida serán tipo Vallejo. Las estanterías que he pedido más son para guardar botes tipo Vallejo. Y tengo una para guardar los botes tipo Citadel. Para guardar aquí los lavados, que estos son lo que más uso. Y algún color y un bote de P3, por ejemplo, el Coal Black de P3, que lo tengo desde hace tiempo y me encanta. Entonces digamos que con esos 10 huecos tengo más que suficientes. Y aquí tengo todas las pinturas que no me caben aquí arriba, pero que quiero seguir conservando y tenerlos a mano para cuando me hagan falta. Este es el cajón de los metálicos. Este es el cajón de los lavados, las tintas y los fluorescentes. Aquí ya empezamos con las pinturas que no me cabían arriba y los mediums. El Flow Improver, Master Medium, el Medium Mate, creo que tengo por ahí también. Retardante, etc. Y aquí más colores que tampoco me cabían arriba, pero que suelo usar bastante, como por ejemplo los marrones rojos óxidos de AK, que los uso aunque no con tanta frecuencia como los demás colores. Los pinceles de toda la vida los he guardado en botes, ya sean metálicos, de madera o en tarros de cristal, obviamente de pie con la punta hacia arriba. Últimamente he usado un cubo de madera, un organizador de estos que hizo Lumi, pero en un vídeo del gran Vince Venturella vi que él usaba un expositor de bolígrafos para poner los pinceles en posición horizontal. Porque según Vince, los pinceles buenos, los naturales, Kolinsky, no se deben de guardar de pie, se deben de guardar en posición horizontal. Dice que para los sintéticos y los pinceles de batalla no hace falta, que es una tontería, pero que los pinceles buenos se conservan mejor en horizontal. Así que tengo aquí
digamos, los que más uso a diario. Los pinceles de batalla, tengo alguno por estrenar, de estos de 2 euros de ACA. Tengo estos sintéticos de Da Vinci por estrenar. Y aquí pues los pinceles de batalla, para dar bases. Y aquí tengo ya para los metálicos y los lavados, y los pinceles secos y un par de pipetas. Y esto normalmente lo tengo en el escritorio, y cuando termino y he lavado los pinceles, a la estantería. ¿Y dónde guardo los pinceles buenos? En este cajón. Porque Frontier Wargames tiene este inserto para cajones, donde tiene aquí pues eso, para guardar y almacenar los pinceles. Entonces aquí debajo tengo todos los pinceles nuevos que están sin estrenar. Y aquí arriba pues sí, guardo los Kolinsky, tengo ahí el Winsor & Newton, los Da Vinci que estoy usando ahora, esto y los Rubloff. A ver si es verdad que se conservan mejor y duran más. De todas maneras eso, los pinceles de batalla, los pinceles sintéticos baratos del proveedor, los guardo en un bote. Bueno, en botes, porque de hecho tengo distintos botes con distintos pinceles en distintos estados. Y es que conforme va pasando el tiempo, van pasando de un bote al siguiente, y tenemos esta especie como de jerarquía, ¿no? Que quizás recuerda un poco al ciclo de las camisetas. Tenemos aquí el cajón con los pinceles nuevos, que luego pasarán al cubo de los pinceles usados, que luego pasarán al bote de pinceles para escenografía, y luego ya está el bote de los pinceles perdidos, que esos son ya de los que tiras para aplicar cola, masillas, cola con arena y todo ese tipo de trabajos que sabes que el pincel se va a perder en cuanto lo uses 3 o 4 veces para hacer eso. Luego, por supuesto, tengo aparte un bote con los pinceles sintéticos que uso para los óleos y los esmaltes. Y en estas dos estanterías de aquí arriba tengo todos los materiales para escenografía y peanas. Es decir, todos los efectos agua, las arenas, gravillas, piedras, bolas de mar, corcho desmenuzado, céspedes, musgos, líquen, hojarascas, planticas, pestañas para hacer planticas, tubos, palitos, todos los tubos y palitos que son muy largos, que no me caben en un cajón, todos los guardo aquí en un bote. Y esta, digamos, sería la sección de materiales. Como esta zona de aquí va a ser la de teclado y ratón, que está justo debajo del monitor, aquí he procurado poner las cosas que no uso con tanta frecuencia como lo que tengo del otro lado de la zona de trabajo. Entonces, aquí lo que guardo son las pinturas transparentes tipo Express Color, mezclas de tintas y lavados en botellitas que me he hecho yo, o algunas speed paint. Pero aquí guardo todas las tintas, tanto las de Liquitex como alguna que tengo suelta de ACA. Aquí guardo efectos y esmaltes, los óxidos de Dirty Down, un efecto sangre, nieve y todo lo que son los streaking grimes, los óxidos de ACA. Estos módulos también son curiosos, estos son para guardar pinturas en tubo, que aquí guardo los óleos. Bueno, lo puedes poner del lado que más te apetezca. A mí casi que me gusta más así que así se me da. En cuanto a las herramientas y cosas que necesito en mi espacio de trabajo, todo lo que viene siendo alicates, tanto de corte como de agarre, planos. Aquí guardo todo lo que viene siendo cúters, sierras, pinzas, cuchillas, el bisturí. Aquí guardaremos las masillas, milliput, la plastilina, masilla verde, masilla marrón, masilla plástica, todo esto también relativamente a mano. Aquí guardo las cosas de modelar, tanto los buriles como pinceles de goma, los pinceles de silicona. En estas dos estanterías guardo cosas que normalmente me gusta tener a mano para usar en cualquier momento. Pues agua limpia en una botella con pitorro, Cristasol o limpia cristales, 2 botes de agua limpia. También aquí guardo la botella grande de limpiador del Aero, el White Spirit, los botes con pinceles, isopropílico, barnices, cola blanca, Mopoch y todas esas cosas que seguramente vaya a usar tarde o temprano, pero me gusta tenerlos al alcance de la mano por si acaso. Lo que viene siendo las cosas de aerografía, lo guardo todo en la misma caja y así cuando vaya a usar el aerógrafo, saco la bandeja y lo tengo todo. Los limpiadores, la estación de limpieza, el cepillo de diente, el propio aerógrafo y las imprimaciones y diluyentes que voy a usar con el aero. Y en esta caja de herramientas guardo los pigmentos en polvo,
los efectos tierra de Deaka, alguna pintura pues, como el cromo que usa cosas muy puntuales. Y aquí lo que yo llamo las cosas de pinear. Aquí tengo las brocas, los taladros, los clips, más brocas, ¿sabes? Imanes, rollmaker, a falta de guardarlo en un sitio mejor. Aquí guardo cosas varias, pues vasitos vacíos para mezclar, cinta de enmascarar, bolas mezcladoras, estas cositas para hacer decoración en uñas que a ver si puedo usarlos pronto y enseñaroslo en un vídeo, porque la verdad es que está muy chulo. Aquí guardo limas, tanto las limas de diamante como las limas de uñas, que vienen muy bien también muchas veces. Y aquí tengo un carro de peluquería, que de la peluquería de mi madre, donde al lado, aquí abajo tengo el agua destilada. Luego estos organizadores ahora me los tendré que volver a organizar con las cosas para el ejército de robots de OPR. Y estos serían los cajones de producción, por así decirlo, donde guardo las zapatillas, las roscas para los micros y gomas y todo ese tipo de cosas. Y luego aquí en el primer cajón tengo las herramientas más grandes, ¿no? Los destornilladores, las tijeras grandes. Y del otro lado, el pegamento de barras, barras de termocoladora. Y en el cajón de abajo tengo las cosas de limpieza de pinceles y las pequeñas paletas y jabones, las esponjas y cosas para usar con esmaltes y óleos. En el cajón de abajo tengo los guantes, el mezclador, la paleta metálica, la paleta de pincel seco. De abajo tengo la Dremel. Y en el último cajón, la termocoladora, la secadora de pelo y el giratuto este para hacer los vídeos 360. Ah, bueno, y las gafas con lupa que de vez en cuando también los uso. Y el último cajón, casi el más importante. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si os ha gustado, pues ya sabéis, darle al like, darle al compartir, a suscribirse, seguirnos en Instagram, que tenemos Instagram, en Twitter a veces también colgamos cosas. Y si os ha gustado mucho, tenemos un Patreon. Yeah.